En esta ocasión leemos en Isaías capítulo 9 una escritura muy importante versos 6 al 7, que dice de la siguiente manera, recordando que esta es una escritura, un pasaje mesiánico, el cual, por consiguiente, lo cumplirá el Mesías, porque ninguna otra persona podrá cumplir este pasaje. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es la fórmula para la paz mundial. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Todas las cosas que existen y las que existirán tienen una fórmula. De otra forma, no pueden existir. Todo tiene una fórmula. Y ahora la fórmula de la paz para las naciones está aquí. Lo mismo que la fórmula de la creación es sencilla. Hay un creador, el cual hizo todas las cosas por medio de Jesucristo. Y eso lo estudiaremos más adelante. Si hay una construcción, hubo un plano y hubo un diseñador, o sea, hubo un ingeniero y un arquitecto que diseñaron, y luego el ingeniero con los trabajadores construyó este edificio. Primero pueden hacer un dibujo de lo que van a construir, aparte del plano. Pueden hacer también una maqueta, y ahí se ve todo lo que va a ser más adelante una realidad. Lo que va a ser materializado. Pero primero está en el plano. Todas las cosas que Dios va a hacer en esta tierra están aquí en el plano. Tenemos el plano de la palabra de Dios. Y ahí encontramos en algunas ocasiones que están hasta las medidas de lo que va a ser construido. Por ejemplo, de la Nueva Jerusalén, da hasta las medidas. Y si es la ciudad de Dios, y Dios es arquitecto y constructor, ¿quién va a hacerlo? El mismo Dios. Así como hizo toda la creación existente, hará las cosas que faltan aquí en la tierra por ser vistas, pero ya existen en otra dimensión. Ahora, la fórmula de la paz mundial. Esa fórmula todos desean conocerla, porque la paz es una necesidad.
para todo ser humano. Está la paz para las naciones y está la paz para los individuos. Para las naciones obtener esa paz mundial, esa paz universal, se requiere que haya un pacto de paz, porque Dios es el que da la paz. Y por consiguiente, para obtener la paz de Dios, tiene que ser bajo un nuevo pacto. Así como para una nación con otra nación tener paz, tienen que hacer un pacto de paz. Y pueden preparar todo, tener las conversaciones, tener todo preparado ya por escrito, pero no entra en función, no está confirmado hasta que no colocan sus firmas. Con sus propias manos colocan sus firmas, porque la paz está en las manos de aquellos que tienen que firmar. Si no firman, aunque esté escrito, todavía no pueden tener la paz. La paz entre Palestina o palestinos e Israel estuvo a punto de convertirse en una realidad en el año 2000, pero luego de tener todo listo, no firmaron, porque la paz estaba en las manos de aquellos que tenían que firmar. Y eso me recuerda a mi hija Johanna Gabriela, que tiene 4 años, la cual, cuando los niños de la América Latina y el Caribe y otras naciones tuvieron la oportunidad de hacer sus dibujos por la paz para llevarlos a las Naciones Unidas, me dice mi esposa que Johanna Gabriela, mi hija de 4 años, colocó su mano y pasó el lápiz, y ese fue el dibujo por la paz. Y Erika, mi esposa, le dice: pero ¿qué tú has hecho? Lo que has hecho es colocar tu mano y dibujar tu mano ahí. ¿Por qué no hiciste un dibujo, una pintura por la paz? Ella le dijo: la paz está en mi mano. Mami, la paz está en mi mano. Y así la paz para las naciones está en la mano de aquellos que tienen que firmar. Si no firman, no hay paz de una nación con otra. Naciones, si están en conflictos, tienen que entrar en acuerdos de paz y luego firmar, porque de otra forma no queda confirmado todo lo que hablaron. Y ahora, la paz, el castigo de nuestra paz para individuos está en las manos de Jesucristo, el cual fue crucificado ahí por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Fue confirmado el pacto de la paz para con Dios, para todo ser humano. Ya está confirmado y todo ser humano puede tener paz con Dios. Puede ser reconciliado con Dios para vivir en paz y tener la esperanza de vivir eternamente con Cristo en su reino eterno. Recuerden que la paz está dentro de un pacto. Es dentro de un pacto donde todo ser humano encontrará la paz. Es dentro del nuevo pacto que todo ser humano encontrará la paz. Y es dentro del nuevo pacto que todas las naciones encontrarán la paz. Y para todas las naciones, bajo el reino del Mesías, del cual leímos aquí, y del cual dice que es el príncipe de paz, se requiere el príncipe de paz para que otorgue la paz a todas las naciones. Para las naciones no es solamente un dicho,
la paz, sino una necesidad. Pues las naciones están con guerras y rumores de guerras, y los habitantes están temerosos. Pues en la actualidad, con las armas nucleares que tienen, una tercera guerra mundial sería muy terrible para todas las naciones. Por lo tanto, necesitan conocer la fórmula de la paz para todas las naciones, la cual es y está en el príncipe de paz, que es el Mesías, el cual establecerá su reino en la tierra y será un reino de paz, como dice aquí, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, ¿lo dilatado de qué? De su imperio, porque el reino del Mesías no va a ser un reino solamente que cubrirá a Israel, sino un imperio que cubrirá todas las naciones. Por cuanto Él es el Hijo del Hombre, Él es el heredero del planeta Tierra con todos sus habitantes. Y por consiguiente, en su reino que cubrirá la tierra, tendrán todas las naciones la paz al entrar a ese nuevo pacto del Mesías príncipe en su glorioso reino. Eso es para todas las naciones. Mientras tanto, los gobernantes buscan la paz, pero es una paz temporal, por medio de tratados, por medio de pactos terrenales, porque siempre la paz tiene que estar dentro de un pacto. Y tiene que ser firmado ese pacto por aquellas personas correspondientes o que les corresponde firmar. Ahora el pacto eterno ya está firmado con la tinta de la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Vean aquí lo que nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 13, verso 20 al 21 de su carta a los Hebreos. Dice: y el Dios de paz. Si Dios es el Dios de paz, el que tiene la paz, ¿de quién vamos a obtener la paz? De Dios. Por lo tanto, la paz diríamos que es un don divino. Él es el que da la paz y Él es el que quita la paz. Si la persona o las naciones están fuera de ese pacto, pues no tienen paz. Si las naciones están dentro de ese pacto, tienen paz. Y si los individuos están dentro de ese pacto, tienen paz. Si están fuera, no tienen paz. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Ven cuál es la sangre del pacto eterno? La sangre de Cristo. Hay un pacto eterno, donde está la paz eterna, la paz imperecedera para todo ser humano y para todas las naciones. De esto fue que habló nuestro amado Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 26, versos 26 en adelante, cuando dijo, esto fue en la última cena, en la víspera de la Pascua, dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto,
¿La sangre de qué? Del nuevo pacto. Ahora Cristo aquí identifica la sangre del nuevo pacto como su propia sangre, que tiene que ser derramada para que sea efectivo el nuevo pacto. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es derramada por todos aquellos que lo van a recibir como único y suficiente Salvador, y van a entrar al nuevo pacto y van a obtener la paz del nuevo pacto, y van a ser reconciliados con Dios para vivir eternamente con Dios en su reino eterno, que es el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Reino que se encuentra en la esfera espiritual desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, y luego, más adelante, comenzó el día de Pentecostés, la dispensación de la gracia plenamente. Pero había comenzado ya con la muerte de Cristo. Pero plenamente se abrió la puerta del reino de los cielos, se abrió la puerta del reino de Dios para entrar todas aquellas personas que nacieran de nuevo, que nacieran del agua y del Espíritu, o sea, de la predicación del Evangelio de Cristo y del bautismo del Espíritu Santo. Y ahora el reino de Dios ha estado llenándose de personas que han recibido a Cristo como Salvador y por consiguiente han entrado al nuevo pacto, han sido cubiertos con la sangre del nuevo pacto, han sido limpiados de todo pecado con la sangre del nuevo pacto, y se encuentran muy felices dentro del reino de Dios, tanto los que ya murieron en edades pasadas, pues ellos están en el paraíso, y los que viven en este tiempo y están dentro del nuevo pacto, están muy felices con Cristo, disfrutando de la paz del nuevo pacto, de la cual Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy, no como el mundo la da. O sea, yo no la doy como el mundo la da. Eso está en San Juan capítulo 14, verso 27. Porque la paz que Cristo da es la paz del nuevo pacto, la paz de Dios para el alma de todos aquellos que entran al nuevo pacto, porque la paz está dentro del nuevo pacto, la paz de Dios. Y ahora, para las naciones, obtener la paz de Dios, tienen que comprender que esa paz está dentro de un nuevo pacto, y ese nuevo pacto es el que estará en el reino del Mesías, y por consiguiente muchas naciones entrarán a ese nuevo pacto y vendrán a formar parte de ese reino del Mesías, en donde obtendrán la paz, la felicidad, la prosperidad, el amor y la seguridad. Los padres, los hijos, los nietos, los bisnietos y así por el estilo. Porque ese reino del Mesías, siendo el Mesías el príncipe de paz, traerá la paz para Israel y para todas las naciones. Cuando lo establezca literalmente, físicamente, en este planeta Tierra. Ese es el reino del cual Cristo habló a sus discípulos, pues ellos preguntaban: ¿y nosotros qué tendremos en tu reino? Él les dijo: ustedes se sentarán en 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Eso está en el capítulo 16, versos 26 al 28 de San Mateo, y en el capítulo 22, versos 28 al 30 de San Lucas. Y ahora, ¿por qué Cristo le está diciéndole a sus discípulos que ellos se sentarán en 12 tronos y ya está repartiendo posiciones del reino que va a ser establecido en la tierra? Porque Cristo es el rey, es el príncipe de paz y rey de ese reino,
Y Él, de acuerdo al plano o programa divino, otorga las posiciones que le corresponden a cada uno de aquellos que han entrado al nuevo pacto. Aún luego de ellos saber estas cosas, hubo 2 de sus discípulos que eran como muchos de nosotros, que Dios nos da una bendición grande y buscamos saber si hay una bendición mayor para que también nos dé esa bendición mayor. Y ellos, cuando estuvieron en el monte de la transfiguración, en donde Jesucristo les mostró el orden de la venida del reino de Dios, ellos vieron a cada lado del Señor a 2 personajes importantes que eran Moisés y Elías. Y por consiguiente ellos vieron que en el reino que Cristo establecerá en la tierra habrá 2 personajes importantes. O sea, que delante del rey estarán personajes importantes, y vamos a decirlo más claro, más importantes que los que estarán en los 12 tronos sentados. Son 24 tronos, 12 corresponden a los 12 apóstoles. Uno de ellos lo perdió, digamos por tonto, Judas Iscariote, pero luego vino San Pablo y recibió esa bendición. Y los otros 12 tronos pertenecen a los 12 patriarcas, hijos de Jacob o Israel. Ahora ellos vieron que en el trono estaban 2 posiciones importantes representadas allí en Moisés y Elías. Y por consiguiente ellos querían esa bendición de Moisés y Elías. Ellos querían esa bendición de los 2 olivos. Ellos querían esa bendición de los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios. Y si delante de la presencia de Dios están esos 2 ungidos, entonces en el reino que Cristo establecerá en la tierra, tienen que estar los 2 ungidos también. Pero Cristo les dijo, y ellos vinieron con su madre como ayuda, como muchos de ustedes iban a su padre cuando le querían pedir dinero o alguna cosa o permiso, se llevaban a su mamá para que su papá no pusiera problemas. Y su mamá dijera, mira, nuestro hijo necesita tal cosa o desea ir a tal lugar, para que tú le des permiso, para que le concedas lo que él desea. Así pues, ellos conocían esa forma de hacer más fácil sus pedidos, pero delante de Dios las cosas son de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esas posiciones en el reino de Dios ya están destinadas, elegidas o predestinadas para las personas para las cuales Dios las eligió. Como para los patriarcas, 12 tronos. Para los apóstoles, 12 tronos, 24 tronos por todos. Pero la posición más alta es la de estar a la diestra y a la siniestra del Señor, del Hijo del Hombre, en su reino. Porque esa es la misma posición en el cielo de los 2 ungidos de Zacarías capítulo 4 verso 1 al 14 y Apocalipsis capítulo 11 verso 3 al 14. Y en el reino de Cristo esa posición corresponde a los 2 olivos, que son los ministerios de Moisés y Elías, los cuales estarán manifestados en el reino de Cristo, en la esfera espiritual, y después en el reino de Cristo, en la esfera física, y por consiguiente
estarán en ese reino, siendo vistos y siendo los instrumentos a través de los cuales el poder de Cristo esté manifestado. Es como una persona muy importante que tenga personas que trabajen con él. Él siempre tiene una o dos personas, principalmente uno, del cual dice: esta es mi mano derecha. Y Dios en el cielo tiene esas posiciones también. Y Cristo en su reino terrenal tendrá esas posiciones también, las cuales buscaban dos hermanos que siempre querían lo mejor del reino de Cristo. Sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda en el reino de Cristo. Uno a la derecha de Cristo y el otro a la izquierda. Por eso ustedes encuentran que siempre Juan estaba cerca de Jesús. Cuando estaban en la cena, también estaba ahí cerca de Jesús. Y Pedro, para saber algo que deseaba, quién sería el que lo entregaría, tuvo que hacerlo a través de Juan, el discípulo amado. ¿Ve? Es que Juan buscaba siempre estar cerca de Jesús, porque esa era la posición también que él quería en el cielo o en el reino del Mesías. Y ahora, ¿qué será el reino del Mesías en la tierra? El mismo Jesucristo en San Mateo capítulo 6, versos 10, enseñando a orar a sus discípulos, les dice que oren diciendo una de las cosas: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Que pidan la venida del reino de Dios, para que se haga la voluntad de Dios, como se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra. Y entonces habrá paz en la tierra. ¿Y qué es la venida del reino de Dios a la tierra? En el tiempo del rey David y del rey Salomón, estaba en la tierra el reino de Dios. Y era llamado el reino de Jehová sobre Israel. Y el trono de este reino era el trono de David, llamado también el trono de Jehová sobre Israel. Y trono de Jehová en el reino de Jehová sobre Israel. Eso está en Primera de Crónicas capítulo 28. Es importante saber estas cosas para saber lo que estamos pidiendo, para que sepamos que cuando pedimos que venga el reino de Dios, comprendamos qué es lo que va a ser convertido en una realidad como la venida del reino de Dios a la tierra. Capítulo 28, versos 4 en adelante, dice el rey David: pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí, para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón, para que se siente en el trono de Jehová, o para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Para que se siente, ¿dónde? En el trono del reino de Jehová sobre Israel. Aquel reino de David es el reino de Dios sobre Israel. Y aquel trono de David es el trono de Dios terrenal en medio del pueblo hebreo. Y en el capítulo 29
versos 22 en adelante dice: y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. ¿En qué trono se sentó Salomón? En el trono de Jehová, en el trono de Dios, trono terrenal de Dios, no en el trono celestial. En el trono celestial se sentó Jesucristo cuando subió victorioso al cielo, y fue la primera ocasión en que un hombre, pero con cuerpo glorificado, se sentó en el trono de Dios. Por eso era la lucha del enemigo de Dios, llamado el diablo Satanás, porque él quería sentarse en el trono celestial de Dios. ¿Para qué? Para que Dios reinara, gobernara a través de él toda la creación. Pero Cristo obtuvo la victoria. Y ahora la lucha es por el trono terrenal de Dios, que es el trono de David, y el reino terrenal de Dios, que es el reino de David. Por eso ustedes se encuentran esa lucha allá en el Medio Oriente. Y aunque no lo comprendan los que están en esa lucha, la lucha es por ese reino y ese trono de Dios terrenal que corresponde al territorio de Israel, y que estará ese trono en Jerusalén, la cual es y será la capital no solamente de Israel, sino de todas las naciones, porque esa es la capital del reino de Dios sobre la tierra. Y ahí es donde estaba el trono de David y trono de Salomón, o trono de David, donde se sentó también Salomón, y donde se sentará el Mesías príncipe, el príncipe de paz, para traer la paz para Israel y para todas las naciones, traer la paz imperecedera bajo el nuevo pacto, recordando que la paz mundial está bajo un nuevo pacto. Fuera de ese nuevo pacto, las naciones pueden obtener paz temporal por medio de tratados entre las naciones. Pero la paz mundial, la paz imperecedera, solamente la puede traer el príncipe de paz, que es el Mesías príncipe para los judíos, el cual para los cristianos es nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora, para el individuo, esa paz imperecedera ha estado a la disposición de todo ser humano desde la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Porque el castigo de nuestra paz fue sobre él, sobre Cristo, al morir allá en Jerusalén, en la cruz del Calvario. Y él puso su vida en expiación por nuestros pecados, para limpiarnos de todo pecado con su sangre, porque su sangre es la sangre del nuevo pacto, para que todos puedan entrar al nuevo pacto y tener la paz imperecedera, de la cual él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy, no como el mundo la da. Esa es la paz del reino de Dios. Él dijo: mi reino no es de este mundo. Y si tu reino no es de este mundo, su paz tampoco es de este mundo. Es la paz del reino de Dios, la cual está bajo el nuevo pacto, y la sangre del nuevo pacto es la sangre de Jesucristo, la cual fue derramada para remisión de los pecados por muchas personas, por todos aquellos que lo recibirían como único y suficiente Salvador, y entrarían al nuevo pacto y obtendrían la paz imperecedera, la paz acá en el alma.
la cual solamente la podemos obtener en su reino, que está en la esfera espiritual. Yo escuché la predicación del Evangelio de Cristo, el Evangelio de la paz, el Evangelio del amor, el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la vida eterna, el Evangelio de la gracia, y nació la fe de Cristo en mi alma. Y lo recibí como mi Salvador, dando testimonio público de mi fe en Cristo. Fui bautizado en agua en su nombre, y Él me bautizó con Espíritu Santo y fuego, y produjo en mí el nuevo nacimiento, y me colocó en su reino. Nací en su reino, y por consiguiente nací en y en la vida eterna. Y obtuve la paz imperecedera acá en mi alma. Porque la paz está dentro del nuevo pacto. Si hay alguna persona presente que también ha obtenido esa paz del nuevo pacto, ¿dónde están? Son ustedes. Si hay alguno que todavía no la ha obtenido, es porque no ha entrado al nuevo pacto. Y en estos momentos puede entrar al nuevo pacto para obtener la paz imperecedera, la paz de Dios, y así tener la esperanza de una vida eterna con Cristo en su reino eterno. Porque ¿de qué le vale al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? No le vale de nada a la persona vivir en esta tierra y no entrar al nuevo pacto para recibir la paz imperecedera, la paz eterna, y obtener por consiguiente también la vida eterna. Si hay alguna persona que todavía no ha entrado al nuevo pacto para obtener la paz imperecedera, la paz de Dios, y obtener la salvación y vida eterna, lo puede hacer en estos momentos, y yo estaré orando por usted, recordando que la paz está dentro del nuevo pacto, el nuevo pacto el cual tiene la sangre que limpia al ser humano de todo pecado, la cual es la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a dar unos minutos mientras vienen a los pies de Cristo para dar testimonio de su fe en Cristo, todos aquellos que han escuchado y han nacido la fe de Cristo en su alma y creen de todo corazón en Cristo, creen en su primera venida, creen en su muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por sus pecados, creen en su nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, y quieren entrar al reino de Dios para estar dentro de ese nuevo pacto con la paz del nuevo pacto acá en su alma. Pueden venir a los pies de Cristo. Recuerden que la fe viene por el oír ¿qué? El Evangelio de Cristo. Y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ahora tienen la oportunidad de confesar públicamente a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador, para que les dé la salvación y vida eterna y les dé la paz imperecedera en su alma. Y así la angustia existencial desaparezca de vuestra alma. Porque si no tienen la paz imperecedera, la paz del nuevo pacto, entonces tienen la angustia existencial, porque no saben de dónde han venido, no saben por qué están aquí en la tierra, y no saben hacia dónde van cuando mueran. Pero cuando entran al nuevo pacto, tienen la paz de Dios y tienen la salvación de vida eterna, y saben de dónde han venido de Dios, porque están aquí para recibir a Cristo como Salvador y ser rociados con la sangre de Cristo y ser limpios de todo pecado y entrar al nuevo pacto.
y luego de terminar su vida aquí en la tierra, van al paraíso hasta que se complete el número de la iglesia del Señor Jesucristo. Y luego Cristo los resucitará en cuerpos eternos y glorificados, y a los que estén vivos, creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, los transformará. Y entonces todos tendremos el cuerpo eterno. Y todos entraremos literalmente a su reino físico, con cuerpos eternos, cuerpos jóvenes, inmortales, glorificados como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Estamos en el tiempo en que de un momento a otro se completará la iglesia del Señor Jesucristo y por consiguiente se completará el reino de Cristo que está en su esfera espiritual. Los hijos del reino son los creyentes en Cristo. Los que oyen la palabra del reino y reciben a Cristo como único y suficiente Salvador. Son llamados también las ovejas del Padre, que fueron dadas a Cristo para que Él las busque y les dé vida eterna. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. San Lucas, capítulo 19, verso 10. Compara también a esas personas con ovejas. Por eso Él dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. Es que esas personas tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida. Y aunque no lo sepan, son guiadas para escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y nace la fe de Cristo en su alma, y entonces creen, porque son ovejas del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y yo les doy vida eterna. ¿Para qué Él llama a esas personas, esas ovejas? Para darle vida eterna. Y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo, mi Padre y yo, una cosa somos. Eso está en San Juan capítulo 10, versos 27 al 30. Él dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Las cuales también debo traer, y oirán mi voz. ¿Cómo van a escuchar la voz de Cristo si Él subió al cielo? Es que Él descendió el día de Pentecostés en el Espíritu Santo y está en medio de su iglesia. ¿Y cómo nos va a hablar? Por medio de su Evangelio. Esa es la voz de Cristo. Y Él, por medio de su Evangelio, nos llama a su redil. Su redil es su iglesia. Y el buen pastor es Jesucristo, el cual está en medio de su iglesia en el Espíritu Santo, llamando y juntando sus ovejas. Usted es una oveja del Señor y por eso usted se encuentra aquí, y ustedes que están en otras naciones a través de internet escuchando esta conferencia, esta predicación del Evangelio de Cristo, y ustedes que están a través del satélite Amazonas en otras naciones escuchando la predicación de Cristo en estos momentos, ustedes tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida, y por eso Dios los guió para estar en esta actividad escuchando la voz de Cristo, su Evangelio. ¿Para qué? Para que naciera la fe de Cristo en vuestra alma, creyeran en Cristo y la recibieran como único y suficiente Salvador, y así entraran al nuevo pacto y obtuvieran la salvación y vida eterna, y por consiguiente la paz imperecedera para vuestra alma. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es la voz de Cristo, el buen pastor, llamándote, porque tú eres una oveja del Señor.
aunque no lo sabías primero, pero ahora sí lo sabes. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo en esta noche. Los que están en otras naciones también, puestos en pie. Si falta alguna persona por venir, puede venir. También los niños de 10 años en adelante pueden venir a los pies de Cristo también. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, a Cristo, y con nuestros ojos cerrados repitan esta oración, ustedes que están presentes y los que están en otras naciones también. Señor Jesucristo, he escuchado la predicación de tu evangelio. Nació tu fe en mi corazón. Creo en ti de todo corazón. Creo en tu primera venida. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por mis pecados y por los de todo ser humano. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Señor Jesucristo, doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre, y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Señor, me rindo a ti, me entrego a ti en alma, espíritu y cuerpo. Sálvame, Señor, te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Y con nuestras manos levantadas al cielo a Cristo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Porque ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Cristo y lo recibieron como Salvador. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Y ustedes, eso está en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Y ustedes han creído en Cristo de todo corazón. Y ahora, por cuanto Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ustedes me dirán: ya escuché la predicación del Evangelio de Cristo y creí. Ahora quiero ser bautizado en agua lo más pronto posible, porque Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Quiero cumplir el mandato de Cristo completo y lo más pronto posible, porque no sé cuántos días de vida me quedan todavía en la tierra. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta de ustedes, tanto de los que están aquí presentes, que recibieron a Cristo como Salvador, como de los que están a través del satélite Amazonas o de Internet. Para ustedes también, les digo, junto a los que están presentes, pueden ser bautizados en estos momentos en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento, y así entren
al reino de Dios y tengan vida eterna y la paz imperecedera, la paz eterna de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora pregunto al reverendo aquí presente, al reverendo doctor Camilo Montoya Reyes, si hay agua. Hay agua, hay bautisterios, hay ropas bautismales también, hay vestidores de ropa, hay lugar, vestidores de ropa donde colocarse las ropas bautismales. Hay personas que les ayudarán también, hay personas que les ayudarán a llegar a los vestidores de ropa y también cuidarán de vuestras ropas. Hay ministros también que les bautizarán, hay ministros también que les bautizarán, como se hacía en el tiempo de los apóstoles, en donde creían las personas y eran bautizadas, y Cristo los bautizaba con Espíritu Santo y fuego, y producían las personas el nuevo nacimiento. Y así entraban al reino de Dios. Por lo tanto, siendo que hay todo lo que ustedes necesitan para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, en donde se identificarán con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, pues el bautismo en agua es tipológico, es simbólico. El agua no quita los pecados. La sangre de Cristo es la que quita los pecados, la que nos limpia de todo pecado. Pero el bautismo en agua es una ordenanza de Cristo, la cual todos los que reciban a Cristo la cumplen. Por lo tanto, en el bautismo en agua, la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere el mundo. Cuando la persona es sumergida en las aguas bautismales por el ministro, tipológicamente está siendo sepultado. Y cuando lo levanta el ministro de las aguas bautismales, está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Dejo al reverendo doctor Camilo Montoya Reyes para que les indique hacia dónde caminar para colocarse las ropas bautismales. Dios les bendiga y les guarde a todos. Bueno, gracias a Dios por el doctor William Soto Santiago, que Dios lo siga bendiciendo más y más. Las personas que han pasado al frente